solamente esto, es una persona que reconoce que el presente tiene una expectativa en el futuro. Es una persona que también reconoce que Dios se mueve en todo momento en nuestras vidas. Y lo tercero es que permite a cada uno de nosotros el desarrollarnos como cristianos, como personas creyentes. El ser agradecido nos ayuda en este sentido. Alguien dijo por allí que el ser agradecido nos hace más feliz. Hemos estado hablando acerca de ese tema, hemos estado hablando acerca de cómo ser feliz y qué significa la felicidad. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Qué sentimientos acompañan a una persona agradecida? ¿Alguien me puede decir? ¿Te les vino a la mente? Contentamiento. Siempre está sonriente y siempre dando lo de sí mismo. Es una persona alegre, es una persona que se sacrifica. ¿Qué más? Ver las cosas constantemente bien Es una persona positiva. Es una persona positiva, optimista, para ayudar también a algo más. Palabras que describan a una persona agradecida. Ok, ¿qué sentimientos o qué palabras describirían a una persona mal agradecida, no agradecida? Enojo, amargura, descontentamiento. Ok, falta de contentamiento, enojo, amargura, diríamos frustración. ¿Algo más? Negativas, ¿verdad? Una persona no agradecida siempre está hablando de lo que no tiene, lo que quiere más, o lo que tiene no es suficiente. No valora lo que tiene. No valora lo que tiene. Envidioso. Envidia, soledad, se aparta, no es una persona sociable. El agradecimiento tiene muchos beneficios en nuestra vida. Yo quisiera a través de la Biblia que nosotros meditáramos en esto y ser agradecido. Es una exhortación para una vida más feliz. Lastimosamente no encendí el televisor, ahora lo enciendes, me ayuda a mirar si acá está trabajando. Y tenemos nosotros que el ser agradecido fortalece relaciones también. También desarrolla el hombre interior en nuestra vida y lo hace a uno más consciente de las personas a nuestro alrededor. Y esto es algo que debemos nosotros meditar. Algo que he vivido yo y ahora más por tener niños pequeños es entrenarlos a ellos en decir gracias, ¿verdad? Pero la tristeza que siento es que como trabajo en una escuela, hay niños que no saben dar gracias. Y a veces los detengo y digo, hace falta algo. Y se van. Digo, de nada. Gracias. ¿Ok? ¿Dónde está el problema? En el hogar. En nosotros. Tenemos que educar a nuestros hijos a decir gracias, a decir por favor, a decir disculpe. Usted ha visto esto, que usted está platicando con alguien, un niño, ¡pum!, pasa en medio, ¿verdad? Porque no se le enseña. Entonces creo que es un gran valor que tenemos que enseñar a nuestros hijos en nuestros hogares, a ser agradecidos, a decir gracias, porque esto demuestra. Ahora, si esto sucede a nuestros hijos, si esto sucede a nuestro alrededor, ¿qué tanto sucederá con los creyentes para con su Dios? ¿Verdad? Que también tenemos un problema similar. Y es posible que tendríamos que echarle la culpa a los maestros. Es posible que tendríamos que echarle la culpa a los predicadores, porque no enseñamos lo suficiente. Bueno, alguien me mira un poco extraño, no le echemos la culpa a los predicadores.
Tomo tu cara, Alan. ¿Por qué miras así? Lo que pasa es que yo pienso que ser agradecido no es algo que el predicador deba de enseñar. Está bien recordar, exhortar, sí, pero no tanto la enseñanza de eso, porque Pablo nos dice en dos diferentes maneras: sean conocidas todas vuestras peticiones con acción de gracias. Y también nos dice que demos gracias en todo. Entonces, la Biblia nos dice que debemos de ser agradecidos. Pablo nos recuerda que tenemos que ser agradecidos. Entonces, es cierto que a veces es bueno la clase para recordar, pero no es como que tengamos que estar todo el tiempo siendo exhortados a ser agradecidos. Pablo también nos dice que dejemos ya los rudimentos, que ya no estemos constantemente estudiándolos, porque debiendo ser maestros, necesitamos comida otra vez no sólida. Entonces el agradecimiento es algo que nosotros debemos de tener naturalmente ya. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, pero todavía creo que un gran peso cae sobre la enseñanza. Por eso Pablo lo menciona constantemente, porque es fácil olvidar esto. No debiera ser, estoy de acuerdo contigo, Alan. Esto manifiesta la madurez espiritual del cristiano. Hay algo que debe constantemente movernos a nosotros, y es la gracia de Dios que ha sido libremente dada a todos nosotros, de lo cual soy deudor, somos todos deudores, y por lo tanto el sacrificio de Cristo en la cruz, algo que nunca podemos pagar por más actos que hagamos, pero podemos valorar dándole el lugar que corresponde en nuestra vida. Yo creo que en cierta manera el recordar y la exhortación sí cabe en todos nosotros, el ser agradecido. Yo creo que Pablo nos manifiesta esto, que tenía una mano acá. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Hay muchos que creen que el cantar es adorar a Dios, y cantar es un mandamiento. Salmo 100 dice: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 156: todo lo que respira alabe a Jehová. Y las iglesias pentecostales toman una hora de adoración, según el puro cantar y cantar y cantar y cantar y cantar, o 2 horas. Y ser agradecido es parte de ser un adorador verdadero a Dios. Pues si somos adoradores verdaderos, tenemos que reconocer que tenemos que amarlo, bendecirlo y agradecerle. Como enseñó en la clase anterior usted, que ser un verdadero adorador no simplemente es aquí, sino donde quiera que nosotros estemos. Amén. Muy bien. Ahora, con esto vamos a ir al primer libro de Crónicas. Y vamos a mirar 7 versículos. Capítulo 16, 34. En cuanto al ser agradecido. Una exhortación a nosotros, porque antes nosotros de conocer a Cristo, no reconocimos el don de Dios. Todos nosotros éramos ignorantes de la gracia maravillosa de Dios, y nos dio salvación a través de Cristo Jesús. Pero mira lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 16, 34. Si alguien lo tiene, por favor, lea. Dice: aclamar a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Nuestro agradecimiento a Dios se debe a su esencia, a su persona, a quién es Él. Él es misericordioso. Hablamos el domingo en la tarde también de Jonás, porque Jonás sabía que Dios era misericordioso, y si los de Nínive se arrepentían, los iba a perdonar. Y estaba enojadísimo con Dios. Esa era la razón por la cual se fue de la presencia de Dios a saber dónde, ¿verdad? Porque siendo profeta de Dios, ¿cómo se le va a ocurrir que a algún lugar podía ir para esconderse de Dios? Pues bueno, a veces uno, conociendo las cosas, se vuelve más terco que el que no conoce, ¿verdad? Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces vemos nosotros a un Dios bueno,
tengo yo que preguntarme, ¿me amará Dios? Yo creo que esa respuesta ya fue dada hace 2000 años, en la muerte de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, eso me incluye a mí, que ha dado su Hijo unigénito. Y la expresión ha dado nos lleva a nosotros a la cruz. Entonces vemos nosotros que la pregunta, pero no nos preguntamos a veces, cuando estamos en tribulación, a veces los cristianos se sienten, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto en mi vida? El amor de Dios nunca falla. Simplemente que el amor de Dios nos da lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, por lo que necesitamos. Aunque no lo entendamos a veces. Aunque a veces luchemos con esos pensamientos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que Dios es bueno, su misericordia es eterna y para siempre es ella en cuanto a su condición como Dios. El siguiente pasaje, primer libro o primera epístola de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Por el amor de Dios debemos ser agradecidos. ¿Cuál es el siguiente? Dad gracias en todo, que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué debo ser yo agradecido? La voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios para con sus hijos. Entonces yo voy a dar gracias en lo que a mí me gusta. Ay, en todo, ¿verdad? Se nos va la onda a veces que damos gracias solamente por lo bueno. Damos gracias solamente por los regalos. Damos gracias solamente por los beneficios. Pero no damos gracias por otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí el apóstol nos dice, ¿qué significará en todo? ¿Qué piensan ustedes? No deja nada fuera. No deja nada. Todo está incluido. Esa parte es bien interesante y esta es la parte que nosotros no entendemos. Nos cuesta. Y por eso yo creo una persona agradecida nunca se va a separar del amor de Cristo. Porque sabe que Él es la fuente de todo bien. No hay otro. ¿A quién iré? Le dice Pedro a Jesús, ¿verdad? ¿A quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién vamos? Cuando usted se enoja con un hermano, cuando usted se enoja con algo que alguien hizo en la iglesia o en la familia o donde sea, y usted dice, ni voy. ¿A dónde? Si el cuerpo es de Cristo y donde está el cuerpo, ahí está la cabeza que es Cristo. ¿A dónde iré? No puedo. Entonces, esta es una realidad que debemos comprender todos nosotros. Es un mandamiento, es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, el siguiente pasaje, Colosenses capítulo 3, verso 17, es una meditación que estamos haciendo. Y todo lo que hagáis, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Usted algún día se cansa de hacer cosas? Sí, hay días que sí. ¿Verdad? Que a veces la Biblia nos exhorta, no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Hacer lo bueno. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el Hijo de Dios siempre debe estar involucrado en lo bueno, en el bien? ¿Para quién fueron hechas estas cosas, las cosas buenas, las obras buenas? ¿Y para qué? Dios fue el que preparó de antemano, ante la fundación del mundo, que sus hijos estén involucrados en obras buenas. ¿Pero para qué es una obra buena? ¿Por qué el cristiano debe estar involucrado en hacer lo bueno? Porque traer honra. ¿Alguien iba a decir eso? Es parte del plan de salvación que usted lo tiene. Parte, bueno, sí, aunque ninguna obra buena puede ganarnos la salvación, pero como respuesta a lo que Dios ya hizo en nosotros, las obras que hacemos buenas son parte de este plan. Así lo entiendo, ¿verdad?
son parte de la expectativa de Dios para sus hijos, porque en esas obras glorificamos a Dios. Nuestros frutos, buenas obras, glorifican a Dios. Entonces tenemos esta realidad en nuestra vida que debemos considerar. Ok, vamos a ir ahora a 2 de Corintios, capítulo 9, verso 15. Este pasaje en Corintios está lleno, este capítulo 9 está lleno de lo que es el dar, muy bien, o ayudar a otros. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Alguien sabe qué es inefable? No se puede escribir. Es algo que no se puede. No hay palabras en el diccionario para escribir. Gracias a Dios por Cristo Jesús, porque quizás podemos hablar mucho, pero en verdad no podemos describir con palabras lo grande que es. Gracias por el Padre, por el Espíritu Santo, por todo lo bueno. Y es que cuando uno comprenda lo que Dios ha hecho por nosotros, es que nosotros a veces no tenemos esa, ¿verdad?, capacidad de comprender lo maravilloso, lo grande que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, le ponemos nombre y minimizamos a Dios. Pero gracias a Dios, porque su don inefable no se puede describir, es tan grande y maravilloso. Muy bien, tenemos ahora el siguiente pasaje, Romanos 7:25. ¿Alguien puede leerlo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muy bien. Entonces tenemos que agradecer por Jesucristo. ¿Alguien me puede decir qué ha hecho Jesucristo por usted? Todo. Sin nada del que has hecho si fuera Bueno, de pues, Dios. leemos lo que nos dice. Fuera de él ¿verdad? nada podríamos Juan hacer. 15. ¿Ah? Fuera de él nada podríamos hacer. Sí. Él es la vid verdadera. Ese capítulo entero nos dice nada. Fuera de mí nada podéis hacer. Él es nuestro todo. Y creo que esta es la meditación. La idea de que necesitamos hacer a Jesucristo lo que es. El todo en nuestra vida. Tenemos que trabajar en hacer claro ese mensaje en nuestro corazón. Muy bien, vamos ahora a Salmos 9:1. Si Dios ha hecho algo maravilloso en nosotros, también debemos hablarlo, decirlo. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Entonces, te alabaré con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Un corazón agradecido comparte, habla de Cristo. Y a veces, voy a ser honesto, quizás lo hacemos más por conocimiento y obligación que por ese sentimiento de agradecimiento. Necesitamos recordar lo maravilloso que ha hecho Jesucristo por nuestras vidas. El último pasaje es Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Hermano Alan en sus comentarios mencionó. Por nada seáis afanosos que no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muy bien. Entonces, cuando oremos, cuando estemos agobiados, cuando estemos angustiados, afanados, Dios nos ha dado una venida maravillosa en la oración. Con la oración hay muchas maneras. Aquí la expresión están peticiones, rogativas, y en todas estas con acción de gracias. Yo creo que es importante darse cuenta que nosotros no debemos pasar ni un segundo, ni un minuto, ni una hora sin que ¿verdad? Dejemos de darle gracias a Dios. Necesitamos reconocer esto. Entre más
reconocemos lo grande que es Dios, la deuda tan grande. Y esto he tratado de inculcarlo a los hijos. Repetirlo, repetirlo y repetirlo, repetirlo. Porque mis hijos pueden creer que lo que tienen, Dios se lo debe, ¿verdad? Que mis hijos pueden creer que lo que obtengan es por sus propias fuerzas. Porque mis hijos pueden llegar a pensar que ellos no necesitan a Dios. Pero nosotros debemos modelar que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podamos ser es por Dios. ¿Qué sería de usted si Dios no hubiera entrado a su vida? Hace 30, hace 20, hace 10 años, hace un año. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Dónde estuviera usted? Es algo, ¿qué sería de su vida? Yo tuve una pregunta así, con un compañero. Cuando estuve en Harding, fui estudiante becado por Sam Walton, el dueño de Walmart, de Sam's. Dio sus millones. En aquel tiempo, en los años 80, Rusia daba becas a los centroamericanos para que fueran a estudiar a Rusia o a la Unión Soviética en aquel tiempo. Y se le ocurrió a los Estados Unidos y a muchos empresarios de este país contrarrestar ese empuje en los años 80. Y en el 84 se inició un programa de becas para estudiantes centroamericanos. Yo fui uno de los beneficiados, Lina, tú fuiste otra beneficiada. Y algo que quería decirles, tenía años. Una vez que uno se gradúa, uno no ve a los compañeros, especialmente si están en Centroamérica. Y él se convirtió y trabajamos con él. Su vida, yo lo que escuché después que me gradué, porque él apenas empezaba cuando era mi último año. Pasaron, el año pasado fue que lo vi, el 16, desde el 90, no lo había visto. Estamos hablando de 26 años sin haber visto. Yo tenía la esperanza de que él hubiera continuado con la fe, pero sí me habían dicho que había abandonado la fe. Y me entristeció conocer, y lo escuché, solamente escuché cuando lo volví a ver. Me alegré de verlo, pero me entristeció que no estaba en la fe. 2 divorcios, y el actual no es ni siquiera un matrimonio. No sabemos cuántas cosas Dios ha contribuido en nuestra vida para que seamos personas más útiles, personas más capaces, más maduras, más entregadas. Entonces, cuando miro esto, la comparación de una vida que abandona a Dios y otra vida que persiste en Dios, me doy cuenta que Dios hace una gran diferencia en nuestra vida. Por lo tanto, yo le ruego a usted que no abandone en ninguna forma su fe, que persevere siendo agradecido por todo lo que ha recibido. Y usted recuerde que es en todo, no solamente en lo bueno o en las buenas, sino también en las situaciones no tan buenas, las que son malas y consideramos nosotros. El ser agradecido es algo que Dios valora, es algo que Dios quiere en nuestra vida. Estemos gozosos, parte de los temas que hemos estado hablando, seamos felices, tengamos contentamiento, seamos personas que no descuidan su testimonio en la iglesia. Porque el domingo también hablamos acerca del hermano mayor y el enojo que él tenía, porque el padre le había tirado una fiesta al hijo pródigo y él estaba enojado porque él nunca había recibido una fiesta como aquel que había despilfarrado todo el dinero. Pero nos damos cuenta que a veces nosotros podemos estar en la iglesia, ocupados, trabajando y aún así no vivir contentos, no tener el amor de Dios en nuestro corazón. Alan.
con lo que ahorita hablaba acerca de ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Otra de las cosas por las que debemos darle gracias a Dios es porque tenemos la Escritura. El pueblo de Israel no la tenía como nosotros, ¿verdad? Y los patriarcas tampoco, ¿verdad? Entonces, la segunda carta de Timoteo 2:3 nos dice, ¿verdad? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y uno de los beneficios que nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y nos dice también, enteramente preparado para toda buena obra. 3:15 creo que es, 15 y 16. 16, 17. Entonces tenemos nosotros esta realidad que debemos aprovechar al máximo. Creo que el descuido más grande que tenemos es que no aprovechamos lo que tenemos. Gracias, que el Señor los bendiga, y estos días que son días que pasamos en familia, días que pasamos con amigos, días que pasamos, creo que relajados, más que estresados, ¿verdad? Fin de año es un poquito más estresado, pero este tiempo que pasamos contentos, ¿verdad? Porque barriga llena, corazón contento. Recordemos, yo les he dicho a la congregación, el día celebrado que a mí me encanta más es porque me hace recordar, hacer énfasis en lo agradecido que debo ser. Si hay algo que debo cuidar en mi corazón es no olvidar lo que Cristo hizo por mí y por todos nosotros. Que tengamos presente en todo momento que nuestro agradecimiento es imprescindible, debe ser parte esencial de quién soy yo. Y esto me debe mover para alcanzar aquel que no tiene lo que ya me ha sido dado. Con esto los dejo y mediten y piensen, y si hay algún hermano, algún amigo que quiere restaurar su vida, algún amigo que quiera tener este don de parte de Dios, Jesucristo en su vida, bien puede. La palabra de Dios nos dice a nosotros que creyere y fuere bautizado será salvo. Y crea el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, la cual ahora nos da a nosotros acceso al reino de Dios para poder disfrutar de todos los beneficios, porque dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquí todas estas cosas nos serán dadas por añadidura. Que el Señor lo bendiga.